Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video estaremos hablando acerca de el budismo y Siddhartha Gautama, que era el principal maestro de la época en el Oriente Antiguo. Como siempre, aquí es un gusto tener a Jesús Mosía del canal Sabiduría Espiritual. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué Bien, cuentas? nada, amigo, pues aquí estamos. Muchas gracias por tu invitación y esperamos que poder entregar la información que es de suma importancia este personaje dentro del mundo, pudiéramos llamarlo. Es de la misma calidad o del mismo nivel espiritual de Jesús, entonces sí sería importante que pudiéramos prestar atención y como te lo digo, estoy agradecido porque me hayas invitado nuevamente a tu canal. Así es. Quédense hasta el final de este video porque vamos a tocar temas muy profundos e interesantes que dentro de las iglesias no se habla. Vamos. Para empezar, amigo, ¿quién es o qué es Buda según las tradiciones orientales o lo que has estudiado? Sí, amigo, mira, la palabra Buda es una palabra en sánscrito. Entonces es un lenguaje antiguo de la India, es un vocabulario antiguo de la India y quiere decir el despierto. Eso es lo que significa Buda, la palabra Buda. También puede significar el iluminado o el despierto. Y esta palabra es un título honorífico para aquella persona que logra la extinción del sufrimiento y logra esa conexión que nosotros hemos estado llevando en los estudios con la primera fuente, para que los demás pues puedan relacionarlo y entender el poder de esta palabra. Entonces, Buda significa el despierto. ¿Y, ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la extinción del sufrimiento y esa conexión con el absoluto. No necesariamente es un dios. A veces cuando estamos estudiando estas filosofías pensamos que el Buda es el dios del budismo. Y no es así. No es así. La palabra Buda significa despierto o el iluminado y se refiere a una persona humana, una persona que se enferma, una persona que envejece, una persona que siente dolor, logra ese estado de conciencia y se libera del sufrimiento y logra esa conexión con la primera fuente. Esto para que puedan entenderlo, amigo. Eso es lo que significa la palabra Buda. O sea, muchísimas gracias por tu explicación bien detallada y es algo que muchos no conocemos, ya que hemos salido de un entorno religioso e incluso dentro de la sociedad en sí se tiene mucho desconocimiento sobre el budismo y se mezcla todo en la amalgama que hay hoy en día en las corrientes de nueva era y de las que son las sectas. Y con respecto a ello es importante la información que nos traes y lo que nos comparte, así que gracias, amigo. Ahora llevando a lo que se llama la palabra avatar, se podría decir que Buda, o si, corrígeme bien si digo el nombre, Siddhartha Gautama, era un avatar de una de las tres fuerzas primordiales. Mira, si nosotros lo vemos fuera del ámbito budista y esta investigación que nosotros empezamos a hacer en donde vemos a este tipo de personajes como Jesús de Nazaret, como aquí vamos a hacer la corrección es Siddhartha Gautama, y como en el caso de Krishna, o como el caso de Hermes, o como el caso de Quetzalcóatl, o como el caso de Kukulcán, que son personajes que aparecieron en distintas partes del mundo en diferentes tiempos, pero entregaron un mensaje de amor, de compasión y de cambio. Entonces, cuando hablamos de la palabra avatar, esta palabra no la encontramos en Occidente, no existe en este ámbito religioso en el que nos han criado, que viene siendo el cristianismo. Esta palabra no existe. Esta palabra está más relacionada en el Oriente, en el hinduismo, para ser específicos. Entonces, avatar significa que la personalidad de Dios o Dios mismo crea un cuerpo y toma ese cuerpo
Dios toma ese cuerpo y se manifiesta entre los hombres. Entonces, entendiendo lo que significa la palabra avatar, fuera del budismo, podemos interpretar que muy probablemente Siddhartha Gautama haya sido un avatar de la primera fuente, así como lo fue Jesús de Nazaret o como lo fue Krishna. Son avatares del absoluto. Ahora, dimensionándonos en este mundo filosófico del budismo, Siddhartha Gautama para ellos, o sea, metiéndonos en esa filosofía, Siddhartha Gautama no es un avatar. Incluso él mismo, Siddhartha Gautama, cuando le hacían esta pregunta que si era la manifestación del absoluto, él siempre dijo, yo no soy un dios, yo no soy un avatar, yo soy un humano común y corriente como ustedes. La única diferencia es que yo logré la budeidad, yo logré la iluminación, yo me desperté. Ese análisis, esa pregunta que tú me haces de si fue un avatar o no fue un avatar, pues tiene dos dimensiones. Si lo vemos en el ámbito del budismo, Siddhartha Gautama siempre lo mencionó, yo no soy ninguna deidad, yo no soy la encarnación del absoluto, yo soy un humano común y corriente como ustedes que logró la iluminación, que logró esa conexión con la primera fuente, se conectó con la divinidad. Viéndolo fuera del budismo, estudiando, teniendo conocimientos de otras civilizaciones y de conocimientos ancestrales, claro que sí lo fue, claro que sí lo fue. Sí fue un avatar del absoluto, así como lo fue Jesús de Nazaret, amigo. Y amigo, ¿y cuántos avatares hubo dentro de la filosofía budista después de Siddhartha Gautama? Gracias por corregirme el nombre. Sí, mira, Siddhartha Gautama, el Buda, ahora sí que es el más importante, o ese personaje es el más importante dentro del budismo porque él desarrolla un sistema, amigo. Él desarrolla un sistema que asegura de que todas las personas pueden liberarse del sufrimiento. Por eso es tan importante las enseñanzas del Buda, porque el Buda crea un sistema que tú tienes que seguir una serie de pasos, debes de tener ciertos estudios y él asegura que todos los seres humanos pueden liberarse del sufrimiento. Pero han existido ahora sí que muchos Budas. Si nos metemos en ese ámbito filosófico del budismo, se enseña, incluso Buda mismo, Siddhartha Gautama, él mismo enseñó que ha habido muchas personas iluminadas, incontables, no existe un número de decir, han sido 6, han sido 7 o han sido, no. El mismo Buda enseñó que antes de él hubo muchos Budas, muchísimos, y que después de él iba a haber muchos Budas, pero hace mención solamente de uno que lleva por nombre Maitreya, que después de él va a ser el más importante conocedor de códigos en el cielo. Los mismos ángeles le obedecerían, haría milagros, haría muchas cosas. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que Siddhartha Gautama vivió 500 años antes de que viniera Jesús. Entonces, Buda había hecho ciertas profecías de un personaje que iba a venir en un futuro, que iba a ser el Señor de señores y conocedor de dioses, y que incluso los mismos dioses se inclinarían ante este personaje, y él le puso por nombre Maitreya. Se mencionan estos dos. En el canon budista, después de su muerte y después de que se organizan las escuelas, hay muchos, amigo, hay muchos Budas. Por ejemplo, ahorita creo que es el budismo Mahayana, que es el que está en la actualidad. Tenemos este personaje que tenemos hoy en la actualidad,
que supuestamente se ha reencarnado varias veces, es el Dalai Lama, que es el líder del budismo tibetano, que es el que tenemos en la actualidad. Entonces, así un número concreto, amigo, ya para cerrar este tema de esta pregunta, pues no lo hay. No hay para el budismo no lo hay. Si lo estudiamos fuera del budismo, porque sí debemos de tener estas dos posiciones de estando dentro del budismo y estando fuera siendo investigador y habiendo estudiado diferentes, ahora sí que historias ancestrales o culturas ancestrales, pues obviamente el Buda vendría siendo uno dentro del budismo. Me refiero a Siddhartha Gautama. Sería el único en ese tiempo que marcó un cambio en la historia de la humanidad, 500 años antes de Jesús. Marcó una era o una etapa muy diferente que iba a ayudarnos en un futuro, porque de hecho las enseñanzas de Jesús también están basadas en el budismo. Nada más que como se nos enseña en el cristianismo que es Dios encarnado y que Él vino para rescatarnos del mal de este mundo, solamente nos enfocamos en Jesús, que es el único. Pero viéndolo fuera del cristianismo, de una manera objetiva, siendo investigador, pues nos vamos a dar cuenta de que las enseñanzas de Jesús están basadas en el Buda, el que vivió 500 años antes, en Siddhartha Gautama. Están basadas en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, amigo. Y con esto no quiero decir que Jesús fue a la India para aprender acerca de esta información. Si llegara la posibilidad de que Jesús fue a la India, no fue para aprender, no fue para eso. Obviamente fue para enseñar. Y fue a estos monasterios tibetanos o budistas para enseñar, para seguir enseñando esta información que es de connotación positiva, amigo. Que a final de cuentas a ellos les iba a ayudar. Después de un tiempo regresa. Por ahí hay cierta información o ciertos registros de que aseguran de que Jesús sí estuvo en la India, amigo. Pero no fue para aprender, al contrario, fue para continuar con esta información, con este legado que Siddhartha Gautama ya había dejado y aclarar ciertas dudas de estos monjes. Después él regresa. Entonces, sí es importante resaltar esta información, amigo, de esta pregunta. Hacer ese comentario, pues. Ya, gracias. Bueno, como un pequeño resumen de su vida, ¿quién fue este personaje, Siddhartha Gautama, el hombre, la niñez, o sea, lo más importante que podamos destacar de su historia? Y también la otra pregunta sería, ¿qué enseñanzas nos dejó? Sí, mira, como te mencionaba, la fecha aproximada, no es exacta, pero la fecha aproximada son 500 años después de Jesús. El pueblo donde él nació, o en el reinado que él se desarrolló, que inicia, es en la India, en lo que hoy se conoce como Nepal, la parte sur de Nepal. Ahí se encontraba un reino, amigo, que se llamaba el reino de los Sakyas. Su papá era el rey de ese pequeño pueblo, que en su tiempo pues era una gran ciudad, ahorita pues es un pueblito. Y ahí el rey se llamaba el rey Suddhodana. Y el rey estaba casado con la reina Maya, ese era el nombre de la madre de Siddhartha. Se dice, amigo, que esta pareja de reyes eran muy buenos, amigos. Sí, eran buenazos. Trataban de llevar una vida recta con el pueblo. Pero ellos tenían un problema. No podían tener hijos. Y en una celebración se dice que la reina Maya fue a descansar y a tomarse un baño en una pequeña piscina, pudiéramos llamarlo así, y ella se queda dormida. Y ella tiene un sueño en donde un elefante blanco, fíjate bien, un elefante blanco empieza a brincar por las nubes del cielo
y este elefante se acerca a ella y con su trompa toca el vientre de la reina Maya. Cuando ella se despierta, le platica esta historia a su esposo. Su esposo, al tener tradiciones en donde se habían hecho este tipo de milagros, le manda a hablar a los sabios y le pide a los sabios que interpreten el sueño de su esposa. Uno de los sabios le dice, bueno, esto quiere decir que tu esposa está encinta, vas a tener un hijo. Entonces, y era cierto, o sea, realmente la reina Maya, después de ese sueño, ella queda concebida. Y pasan los 9 meses y ella, la reina Maya, quiere dar a luz en su reino. Pero en el camino, ella da a luz en un pequeño bosque, no alcanza a llegar a la casa de sus padres. Y ahí es donde tiene a Siddhartha. Poco tiempo después, a la semana o a los 7 días después de que nace Siddhartha, la reina Maya muere. Y la hermana de la reina Maya, o de la mamá de Siddhartha, es quien realmente cría a Siddhartha Gautama. Y el rey Suddhodana la toma como esposa. Aquí lo interesante de esta historia es que cuando nace Siddhartha, él vuelve a llamar a los sabios para que den una interpretación de quién va a ser ese niño. Entonces, cuando los sabios toman al niño, dan una declaración de que tiene 2 futuros. Uno de ellos es de que si él toma la vida de ser rey, él iba a ser el rey de todo el mundo, él iba a conquistar todo el mundo y que su reinado lo iba a llevar a la prosperidad, iba a ayudar a mucha gente, o sea, iba a ser un rey bueno en el ámbito material, pudiéramos mencionarlo de esta manera. Y la segunda interpretación que le dan es que si él llega a conocer la espiritualidad y toma la decisión de vivir como un monje o como una asceta, él iba a encontrar las respuestas al sufrimiento. Él iba a ser el maestro de maestros de esa época. El papá, cuando escucha esa interpretación, él se asusta. Él no quiere que Siddhartha sea un monje, no quiere que sea un maestro espiritual, un yogi. No quiere que él sea un yogi. Entonces lo aleja de todo conocimiento espiritual y de todos los maestros. Y solamente en toda su vida Siddhartha Gautama se desarrolla solamente en 3 palacios que ellos tenían. Según la temporada del año, pues se iban a vivir cierto tiempo en esos palacios. Y ahí vivió hasta la edad de los 29 años, amigo, sin conocer qué había fuera de los palacios. En este lapso de tiempo, su padre, desde muy temprana edad, lo violentó en todos los sentidos, no golpeándolo, sino en las cosas mundanas, en el alcohol, en las hierbas alucinógenas, en la violencia sexual. Pero en la historia siempre Siddhartha menciona que nunca se sintió lleno, siempre sentía un vacío que en vez de sentir felicidad lo hacía sentirse triste. Para comprometerlo aún más, su papá lo casa a los 16 años. Y la mujer que tiene es buena, sí le toca una buena esposa. Pero él empieza a cuestionarse, o sea, ¿por qué no puede salir del palacio? ¿Por qué su papá lo tiene encerrado? ¿Qué hay más allá del palacio? Entonces él, a la edad de 29 años le dice a su papá, le dice, oye, yo necesito salir para ver qué es lo que voy a reinar. Tú tarde o temprano vas a... no, perdón, ahí me estoy equivocando. Si tú pretendes que yo voy a ser el rey, un día yo necesito conocer mi reino. Si tú no me das la oportunidad de salir afuera, entonces yo me voy a ir del palacio y pues nunca me vas a ver. Entonces el rey prepara absolutamente todo, amigo, para que salga con un chofer que lo traían en una carretilla, en una carreta de caballos, o no sé cómo se les llama, un carro de caballos, pero iba manipulado el viaje. Le dijo, ¿sabes que lo vas a llevar por ciertas partes de ahí afuera del palacio y luego lo vas a regresar?
pero que no llegue a la ciudad, o sea, que no llegue a la parte donde hay pobreza, que no cruce por esos lados. Entonces el chofer pues lo iba llevando sobre el bosque, literal lo llevaba sobre el bosque, en realidad no lo estaba llevando sobre la ciudad. Y en este viaje, amigo, él se encuentra con una persona que está gritando, está tirada en el piso. Y él se sorprende y se baja del carro y lo ve. Al parecer esta persona tenía una enfermedad, no recuerdo si era lepra, pero tenía una enfermedad. Cuando lo ve, Siddhartha se asusta y le pregunta a su chofer, le dice, ¿qué tiene él? O sea, ¿por qué tiene esta imagen? ¿Qué es lo que tiene? Y el chofer es el que le empieza a enseñar lo que tarde o temprano nos va a pasar, amigo. O sea, nos enfermamos. Todos en esta vida nos enfermamos. Hay enfermedades que se pueden curar y hay otras enfermedades que no se pueden curar. Esa enfermedad que él tenía no se iba a poder curar y que por eso estaba sufriendo. Esa imagen a Siddhartha le impacta muchísimo porque dentro del palacio su padre cuidó que toda la gente que estuviera alrededor de Siddhartha fuera gente sana. Entonces él, cuando llega de regreso al palacio, él empieza a hacerse preguntas existenciales. ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué la gente sufre con enfermedades? ¿Por qué no hay cura para ciertas enfermedades? Se dice que él esa noche pues no puede dormir estando en esa reflexión. Al siguiente día vuelve a salir y el chofer trata de llevarlo por otros senderos, igual sin tocar la ciudad, y se topan con una persona que es anciana, con una persona que es vieja. Y se asusta, Siddhartha cuando lo ve se asusta, se sorprende de la imagen que está viendo y se baja del carro y lo ve de cerquitas y ve que es una persona anciana. Y le pregunta a su chofer, ¿él qué es lo que tiene? Y ya le dice, mi rey, pues lo que él tiene es que él está viejo y eso también tarde o temprano nos va a pasar a nosotros. Siddhartha le dice, ¿me va a pasar a mí? Sí, mi señor, a usted le va a pasar. ¿A ti te va a pasar también? Sí, también a ti. ¿A mi padre le va a pasar? Sí. Su padre está pronto ya a envejecer. Y todos los humanos pasamos por eso. Y nuevamente, él regresa al palacio y no puede dormir por estar en esa reflexión, con preguntas existenciales. ¿Por qué envejecemos? ¿Existe acaso alguna planta, algo que te ayude a no envejecer? Y él está en esa reflexión. Al siguiente día que él sale, se topan en un funeral, amigo. Varias personas estaban cargando un cuerpo y estaban llorando y aventando flores. Y a él le llama mucho la atención eso. Entonces le dice, ¿qué es lo que está pasando ahí en esa peregrinación? Y dice, no, es que la persona ya murió. ¿Qué es morir? Pues morir es ya la extinción de la energía que se encuentra dentro de nosotros y es ya la no existencia. A mí me va a pasar, sí, mi señora, a ti te va a pasar, a mí me va a pasar, a su padre le va a pasar, a todo el mundo le pasa. Y lo siguen y se dan cuenta de que empiezan a quemar el cuerpo. Y él empieza en la reflexión, o sea, cómo los humanos tienen mucho sufrimiento con el envejecimiento, con las enfermedades y posteriormente la muerte física. Empieza a tener muchas preguntas existenciales con eso que él observa. Al siguiente día, lo que él ve, este es el último viaje que él hace para él tomar una decisión. Él se encuentra con un monje sentado debajo de un árbol y le dice, ¿qué está haciendo él? ¿Qué es él? Y ya le dice, bueno, él es un monje, él es un yogi, él es una asceta. ¿Y qué es eso? Es una persona que renuncia a su vida. ¿Para qué? Pues para encontrar esas preguntas existenciales. Son seres que tienen mucho conocimiento, pero para adquirirlo necesitan alejarse de su familia, necesitan hacer un cambio radical y vivir en el bosque y aprender de la naturaleza y realizar ciertas prácticas espirituales. ¿Y qué es eso de prácticas espirituales? Empieza a preguntarle y el chofer le empieza a explicar absolutamente todo. Cuando él llega, él esa noche recibe una información por parte de su esposa donde le dice que está embarazada y van a tener un hijo. Y entre esa reflexión
y lo que su padre quería para él y el sufrimiento, la cabeza le da vueltas y él siente un impulso de querer abandonar todo. Empieza a analizar y dice, bueno, si yo me llego a ir, mi esposa y a mi hijo no le van a faltar absolutamente nada aquí. O sea, tendrían un palacio, tendrían alimento, o sea, lo indispensable lo tendrían. Y aquí sería la separación de mi padre, o sea, aquí yo ya tendría que tomar la decisión de separarme de mi padre y de las enseñanzas que él me ha dado, porque son falsas. Mi padre me ha dado un conocimiento que es falso. Entonces, al siguiente día se levanta, habla con su padre y le dice que se va a ir. El padre, entre lloros, pues no quiere porque él ya sabía acerca de estas profecías que habían hecho estos maestros espirituales. Entonces le dice, ¿sabes qué? Permíteme que te acompañe a alguien. Llévate al chofer para que él te cuide porque tú no sabes andar en el bosque, tú no sabes cuidarte. Entonces, permite que él te acompañe. Y con tal de no llevarle la contraria, Siddhartha le dice que sí. Y le dice a su esposa también pues que se va a separar de ella. Y la esposa pues llora, no quiere que se vaya. Le dice, pues es que para eso nos casamos, para tener una familia, tener descendencia, tener hijos. Vamos a tener un hijo. Va a ser el rey de Sakya. Y le dice, mira, yo ahorita en este momento tengo muchas preguntas. Yo necesito tener respuestas a estas preguntas y el día que yo las encuentre yo voy a regresar al palacio. Y le dice ella, ¿en serio vas a regresar? Sí, voy a regresar. Cuando tenga las respuestas a esta información, yo voy a regresar. Entonces, ahora sí que con estas conversaciones él se va del palacio, su papá lo deja ir. Cuando se adentran en el bosque, él dice que llegan a un riachuelo y se quita sus ropas de príncipe, se quita sus joyas, se quita todo y saca unas túnicas muy semejantes a las del monje que él ve. Se rapa la cabeza, se quita los anillos, le entrega toda la ropa y le dice, ya regrésate a la casa. No, su padre me pidió que lo acompañara y dice, no, es que este viaje tengo que hacerlo yo solo. Yo tengo que hacer este viaje solo. Y al final se va el chofer y él se adentra en el bosque. Y empieza a buscar maestros espirituales. Está 6 años, amigo. 6 años dentro del bosque, aprendiendo de diferentes maestros yogis o ascetas que pertenecen a la rama del hinduismo. Diferentes tradiciones. Al final se encuentra con unos ascetas, amigo, que ellos tienen más o menos las mismas preguntas. Entender el origen del sufrimiento. Y esta filosofía ascética le enseñan a Siddhartha que para entender el sufrimiento tienes que sentirlo, tienes que sufrirlo. Duermen en panteones, no comen, comían solamente pequeños granitos de arroz para sentir el dolor de tener hambre. Cuando llovía, vivían en la intemperie, no se bañaban. No, mal, amigo, mal, un ascetismo extremo, cabroncísimo. Y Siddhartha Gautama ¿cómo se le pudiera decir, amigo? Su fanatismo, dentro de su fanatismo, él empieza a perder energía. Y según estas enseñanzas, era llegar a ese estado casi de la muerte, lo que les iba a lograr, lo que les iba a ayudar a alcanzar la iluminación, aparentemente, esa enseñanza. Entonces pierde el conocimiento y cae a un río, amigo. El río lo arrastra. Y una niña de una aldea por ahí cercana lo saca, de unos 7 años aproximadamente. Era una niña chiquita. Pero como Siddhartha estaba exageradamente flaquito, hecho una calavera, por ahí andan imágenes de él, del extremismo ascético que llevó, pues la niña sí lo saca, con mucha facilidad, lo saca del río. Cuando medio abre los ojos Siddhartha, la niña está frente a él y tiene un tarro con arroz con leche y se lo ofrece para que lo pruebe. Y Siddhartha, entre que estaba consciente y no estaba consciente, él dice que toma 2 cucharadas, nomás comía un grano de arroz.
toma 2 cucharadas de arroz con leche y siente cómo la energía empieza a correr dentro de él. Y ahí él empieza a tener una reflexión y se da cuenta, amigo, de que los caminos extremos no conducen a esa conexión espiritual con el absoluto, no conducen a la iluminación. Se da cuenta que el ascetismo que él estaba llevando no era el camino correcto, que realmente no lo era. Y también en su reflexión se da cuenta de que los lujos pues son peligrosos, amigo. Sí, los placeres que hay cuando tienes lujos son peligrosos. Entonces él en esa reflexión se mete al río y se baña. Se baña y se rasura, se afeita la barba, le pide a la niña que le lleve estos instrumentos para cortarse el pelo y rasurarse la barba, y se baña y se siente bien. Él se siente bien con ese baño. Sus amigos lo ven. Eran 5 ascetas, lo ven. Y le dicen, no, ¿cómo puedes estar haciendo eso? Tú ya eras ahora sí que del ascetismo extremo, tú ya estabas a punto de alcanzar la iluminación. ¿Cómo te puedes bañar? ¿Cómo puedes aceptar la comida? ¿Cómo puedes hacer eso? Y ya les dice, amigos, queridos amigos, aquí vamos a tener una división y aquí nos separamos. Porque creo que el ascetismo extremo no es el camino hacia la iluminación. Se separa de ellos y ve un árbol de higuera, fíjate qué simbolismo, ¿no? Llega un árbol de higuera y él toma la decisión de sentarse ahí y no levantarse hasta encontrar las respuestas del origen del sufrimiento. Fíjense bien la reflexión. Las respuestas del origen del sufrimiento. ¿Por qué los hombres sufren? Entonces él se sienta debajo de ese árbol y él empieza a tener una introspección, él empieza a meditar, hace una meditación profunda. Se dice que en esa meditación profunda él tiene una introspección, amigo, y está analizando el origen del sufrimiento y se da cuenta que el origen inicia desde el nacimiento. Y mientras está haciendo esa introspección, se le aparece un demonio. Mara creo que es el demonio que se le aparece. Y primero quiere asustarlo con hacerlo rey de todo el mundo. Obviamente él vence esto, después se le aparece en forma de mujer, queriéndole despertar nuevamente pues los placeres sensuales o sexuales, y él lo rechaza. Y al final pues viene con poder, así mostrándose como un demonio, diciéndolo que él no vale nada, que él lo que está tratando de hacer es algo estúpido. Trata de ofenderle su ego, su plan, su trabajo, pero él al final lo vence. Y él supuestamente en este proceso, él logra la iluminación. Y él encuentra las respuestas al origen del sufrimiento. Y hay una imagen, amigo, ahí muy interesante de Siddhartha Gautama, donde él está en la posición de meditación y él con su mano está tocando la tierra. Y este es un simbolismo muy hermoso, amigo, porque él, cuando logra vencer a este demonio, él toca el suelo para que la tierra misma dé testimonio de que Siddhartha Gautama en ese momento se había convertido en el despierto, en el Buda, y de que él había encontrado el proceso para extinguir el sufrimiento. Entonces cuando él se despierta pues como una persona completamente diferente. Y él empieza a pensar que las respuestas al origen del sufrimiento los humanos no lo van a comprender. Es un conocimiento muy avanzado y él piensa que no. Ahí tiene una visión de Brahma, el creador. Obviamente es un simbolismo, es una simbología en donde él se le aparece el absoluto y le pide que enseñe esta información a los seres humanos. Él platica con él y le dice, es que no lo van a poder comprender. Y le dice, bueno, si tú ya sabes que no lo pueden comprender, tú tienes que crear las herramientas y los pasos para que los humanos lo comprendan. Esa información debe de ser compartida a todos los humanos. Y en ese compromiso, supuestamente, Siddhartha Gautama, en esa conversación que tiene con el absoluto, él promete enseñar
crear un sistema para enseñárselo a los humanos. Después de que se levanta del árbol Bodhi o de este árbol de higuera, regresa con sus amigos, con los 5 ascetas. Y les dice, he encontrado, ahora, cuando lo ven de lejos, dice que empiezan como a pendejearlo. Dicen, ay, viene este idiota y ya se ha de haber arrepentido de haber andado allá, no sé qué camino haya tomado, pero ya se ha de haber arrepentido. Entonces cuando lo ven ellos planean burlarse de él. Cuando se va acercando, me imagino que se acomodan como en fila para empezarle a decir cosas, pero dicen que sienten algo como si les hubiera amarrado la boca, ya no pueden hablar en contra de él. Y ahí ellos se dan cuenta que él ha alcanzado la iluminación, que es alguien especial. Y él les dice, he encontrado las respuestas al sufrimiento y cómo extinguir el sufrimiento. Les pide que lo sigan. Y ahí en ese bosque, amigo, se enseña por primera vez las 4 nobles verdades. Este es el tema principal del budismo, las 4 nobles verdades. Y él enseña en la primer noble verdad el origen del sufrimiento. Y él dice que desde el momento en el que nosotros nacemos, en el momento que nosotros vamos creciendo, que tiene que ver con el envejecimiento, el cuerpo humano se enferma, tiene enfermedades. Y conforme van pasando los años, hasta llegar al envejecimiento, las personas se mueren. Pero también en ese lapso en el que uno va creciendo, puede uno tener un accidente, puede tener uno una enfermedad que le puede arrebatar la vida. Entonces, él habla un poquito acerca del destino y dice que los humanos están sujetos al sufrimiento, a un sufrimiento físico. Y este simple hecho, amigo, de entenderlo debe de ser liberador. Porque a veces pensamos, bueno, es que Dios castigó a mi padre y hizo que le diera cáncer. Dios lo castigó porque se estaba portando mal. No, simplemente este cuerpo está sujeto a este tipo de sufrimiento. Eso es lo que nosotros debemos entender. El simple hecho de tener un cuerpo físico, amigo, estamos destinados ya a cualquier momento en el que nosotros salimos a la calle y que un carro pueda atropellarnos, que una enfermedad pueda invadir mi cuerpo y morir. Estoy sujeto a que si yo me pego en mi cuerpo físico, pues yo voy a sentir dolor. Ese conocimiento debe de ser importante entenderlo y digerirlo para nosotros. Esa es la primer noble verdad, amigo. Todo es sufrimiento. La segunda noble verdad tiene que ver, amigo, con un sufrimiento psicológico. Este sufrimiento psicológico normalmente lo tenemos cuando nos apegamos mucho a las personas, ya sea a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que cuando ellos pierden la vida o no entendemos que ellos también son libres de pensar, y que estas personas en 5 años tal vez ya no piensen igual que como cuando las conocimos. Y no respetamos esa libertad y nos apegamos a las personas. Ese es un sufrimiento psicológico causado por la ignorancia, amigo. Ignorante a no entender que las personas cambian. Ignorante a no entender que la vida pues es efímera. O sea, en una enfermedad puede venir y se puede llevar a nuestros seres queridos. También habla un poquito acerca de el deseo, amigo, a las cosas materiales. De que ignorantemente pensamos que el puesto de nuestro empleo, de nuestro trabajo que nosotros tenemos y que a lo mejor nos está yendo muy bien, pues va a ser para toda la vida. Pero también es efímero, o sea, la felicidad o la extinción del sufrimiento no se encuentra en tener cosas materiales. Entonces, la ignorancia y el deseo nos llevan, amigo, a la ira, a tener rabia, a tener odio por no obtener lo que el vecino pues ya tiene. A veces volteamos a ver y vemos que el vecino cada mes o cada año está cambiando de carro. Y esa ignorancia y ese deseo por tener cosas materiales me influyen dentro de mí para que yo tenga ira, que yo tenga odio.
y de esta manera tenemos un sufrimiento psicológico. Y habla un poquito acerca de la rueda del samsara, pero este tema no lo vamos a meter. Simplemente vamos a entender que la segunda noble verdad tiene que ver con un sufrimiento psicológico. La primera noble verdad es que todos sufrimos físicamente, envejecemos, enfermamos, morimos y sentimos dolor si recibimos algún golpe en nuestro cuerpo. Ese es el destino de la raza humana y no se puede cambiar. Todos estamos expuestos a este sufrimiento físico. La segunda noble verdad tiene que ver con un sufrimiento psicológico. Y la tercera noble verdad nos dice que el sufrimiento psicológico, amigos, sí se puede extinguir. Sí es posible extinguirlo. Y esta posibilidad es absolutamente para todos. Esa es la esperanza de las enseñanzas budistas, amigo. Que la extinción, que el sufrimiento psicológico sí se puede extinguir y hay un camino, que es la cuarta noble verdad. La cuarta noble verdad tiene que ver con el camino óctuple que conduce a la liberación del sufrimiento y a la iluminación. Esta cuarta noble verdad, amigo, asegura, fíjate bien, asegura de que todos los seres humanos que siguen estos 8 pasos van a lograr ser un Buda, van a lograr despertar, van a lograr obtener esa conexión con el absoluto, si realmente llevan el camino que el Buda está enseñando. Entonces son estas 4 nobles verdades, esa es la filosofía que encierra todo el budismo. Es sufrimiento físico, sufrimiento psicológico. Hay extinción, la tercera noble verdad es que sí hay extinción del sufrimiento psicológico. Y la cuarta noble verdad es seguir el camino óctuple. También se le conoce como la rueda del Dharma, amigo. Estas 8 acciones, si nosotros lo hacemos, vamos a generar buen Dharma también. Entonces nada más quiero mencionar estos 8 pasos o 8 caminos. Mira, te voy a decir bien rápido cuáles son los 8 pasos que el budismo enseña que todos los hombres pueden lograr liberarse del sufrimiento psicológico y lograr la conexión con el absoluto. El primer paso, amigo, es tener la visión correcta. Ese es el primero, visión correcta. El segundo es el pensamiento correcto. Si se fijan, está iniciando aquí primeramente. Después inicia con el habla correcta. Sería el tercer paso o la tercer rama de este árbol óctuple. El quinto es el medio de vida correcta. El sexto es el esfuerzo correcto. El séptimo es la atención plena correcta. Y el octavo es la concentración correcta. Obviamente, en el budismo, amigo, pues hay una profundidad inmensa en cada uno de estos 8 pasos que enseñó el Buda, que realmente nosotros deberíamos de estar contemplando en nuestro día a día y vivir de esta manera. Aquí lo interesante, amigo, es que también Jesús lo enseñó. No lo enseñó en orden. Obviamente no lo enseñó en orden, así como no lo enseñó el Buda. No lo enseñó en orden. Pero sus enseñanzas tienen la rueda del Dharma, amigo. Las enseñanzas de Jesús tienen estos 8 pasos. La visión correcta, el pensamiento correcto, el habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcta, el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta. Las enseñanzas de Jesús tienen la rueda del Dharma. Y en este discurso, amigo, ya para cerrar, Él les asegura que si ellos 5 siguen esta enseñanza, iban a lograr obtener la iluminación así como Él la obtuvo. Se dice, amigo, que fueron sus discípulos más leales y también muchos de ellos lograron la iluminación
en el mismo tiempo del Buda. Después, entre los 6, empiezan a ir a los pueblos, amigo, y pues la predicación, ¿no? Que él traía la salvación, pero del sufrimiento, no la salvación de redimirlos de los pecados como nos lo enseñan en las iglesias, sino la redención de esa culpabilidad, de ese sufrimiento psicológico, de ser ignorantes, de apegarnos a las cosas, de desear cosas. Entonces, en esto se resumen las enseñanzas de Siddhartha Gautama, amigo, en las 4 nobles verdades. Y Siddhartha Gautama enseña que si la seguimos, amigo, todos podemos lograr la iluminación. Con eso cerraríamos, amigo. La iluminación vendría a ser como algo que se malinterpretó y se tergiversó en el cristianismo, que es la santificación. Pudiera ser, amigo, pudiera ser. Ujú. Muy profundo, te vuela la cabeza y te deja pensando y reflexionando. Y bueno, como todo lo bueno, también hay lo malo, ¿no? Y es lo que quería preguntar, ¿qué es lo bueno y lo malo del budismo en relación al budismo actual? Fíjate, amigo, cuando tú empiezas esto es lo importante del budismo, cuando tú tomas, ahora sí que los documentos originales, amigo, de la vida de Siddhartha Gautama, este, tú los estás leyendo y si tienes ese espíritu de tener la mente abierta, comprendes muchas cosas. Pero ahora sí que cuando tú vas a las escuelas budistas, no es lo mismo. Pasa lo mismo con el cristianismo, amigo. O sea, tú cuando estás leyendo la Biblia y cuando estás leyendo precisamente la vida de Jesús, comprendes muchas cosas positivas de su mensaje. Pero cuando estás yendo a la iglesia, el pastor pide que haga ciertas cosas, pero el pastor no las hace. O tú interpretas ciertas escrituras que te ayudaron en su momento y resulta que el pastor las explica de otra manera. Esto mismo pasa con el budismo. Esto mismo pasa con el budismo y el budismo se pudiera decir que también es un grupo sectario porque hay un líder, amigo. Y abajo de este líder existen más líderes, es como piramidal, pudiéramos mencionarlo. Algo interesante también del budismo es que puedes escuchar, bueno, a mí me gusta escuchar mucho del budismo tibetano, al Lama Rinchen, que es un latino, amigo, él es uruguayo. Me gusta la manera en cómo lo hace, sus enseñanzas, de una mentalidad muy abierta, te da la libertad, o sea, de que tú puedas cambiar tu vida a través de la reflexión. Pero, por ejemplo, escuchas al Dalai Lama y como que no conectas, que también a veces pasa, ¿no? En el cristianismo. Hay un profeta o hay un líder, hay un apóstol, y por ejemplo, en cierto lugar de la ciudad hay un pastor que es buenazo, buenazo, que dices tú, no manches, es que lo que él está diciendo es cierto. Y de repente vas a otra congregación y viene un líder arriba del pastor del que has aprendido cosas buenas y enseña otras cosas que dices tú, no manches, eso se me hace muy oscuro. Eso que él está enseñando es muy oscuro, ¿no? ¿Cómo puede haber esa diferencia? Pasa lo mismo con el budismo, amigo. Pasa exactamente lo mismo. Hay varias escuelas del budismo. Yo con la que más me he conectado es con el budismo zen. Es un budismo más de vietnamita, es un budismo vietnamita. Y el budismo zen trata de mezclar la información del cristianismo con el budismo para que puedas ir relacionando esa información y puedas digerir el budismo. Ahora, tal vez la pregunta ¿sería bueno entonces unirnos al budismo? Yo no se lo recomendaría. No recomiendo unirse a ninguna organización porque acabamos de salir de eso. Salimos de eso para tener un pensamiento libre. Entonces, salirnos para meternos a otro lado va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener un líder,
Va a haber líderes abajo de ese líder y vamos a seguir recibiendo órdenes. Vamos a seguir teniendo esa mortificación. Entonces, yo no lo recomiendo. Tomar los escritos del Buda, las enseñanzas del Buda para hacer un análisis un poquito más abierto sin tener a alguien encima de que, oye, no, es que esa oración no se hace así, esa lectura no se lee así, esa lectura no se interpreta así. Yo recomendaría tener los manuscritos y tener un pensamiento abierto sin que nadie te esté sometiendo a cómo debes de interpretar la escritura. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a leer esta información, te das cuenta de que, fue lo mismo que enseñó Jesús. Fue lo mismo que se enseñó en las Américas. Es lo mismo que enseña Hermes Trismegistro. Es lo mismo que enseña Krishna 2000 años antes de Cristo. Entonces empiezas a empezar a conectar información y te das cuenta de que hay una información muy independiente del mundo cristiano, que es el lado de Occidente, que realmente fue dejado a nuestros ancestros con un propósito, que es la transformación del hombre, la transformación espiritual hacia la luz. Entonces, las enseñanzas del Buda sí hay que tomarlas, amigo, hay que estudiarlas. Hay un libro muy bueno que resume el canon Pali, que es ahora sí que toda la documentación de las enseñanzas del Buda. Son muchos rollos, amigo, del canon Pali, pero hay un resumen, que son las enseñanzas más importantes. Se llama... Entonces, el libro que yo recomiendo, amigo, donde viene el resumen de las enseñanzas del Buda, se llama El Dhammapada. Así pueden encontrarlo. Igual y te dejo un enlace para que las personas puedan descargarlo e irlo analizando. Entonces son enseñanzas sencillas, amigo. Cuando tú las ves dices, pues es lo mismo que enseñó Jesús, pero tienen mucha profundidad, amigo. Mucha profundidad, mucha introspección. De repente nosotros mismos empezamos a hacer introspección y empieza a aclarar ciertas verdades. Ahora, el Buda estuvo alrededor de 40 años, 45 años enseñando las 4 nobles verdades, tratando de ayudar a las personas a que pudieran transformar su vida y lograr la iluminación. En el caso de Jesús, pues no podía ir estructurando como lo hizo el Buda, porque solamente 3 años, y estos infames, estos líderes religiosos hebreos, pues planearon todo pero yo pienso que si hubiera tenido este tiempo, igual y hubiera también estructurado la información y nos la hubiera entregado de una manera así ordenada como lo tiene el Buda o el budismo. Y pues con eso cerraríamos, amigo, con esta pregunta que tú me hiciste. Muchísimas gracias, Jesús, por tu tiempo para venir al canal. Muchísimas gracias a aquellos que se han quedado viendo el video hasta el final. Si es de utilidad este contenido, te invitamos a suscribirte, a darles un like y compartirlo para que lleguen más audiencias. Y si también no conoces el contenido de Jesús, en el primer comentario fijado, además del documento que mencionó, dejaré su canal para que vayas a ver contenido. Es muy bueno y profundiza más sobre estos temas. Nos vemos en el próximo video. Nos despedimos sin antes dejarles un video relacionado aquí arriba que te puede interesar. Dale click. Nos vemos en ese video. Nos vemos, amigo.